Volvemos en directo. Muy buenas a todos los cubanos, muy buenas a todos los seguidores de Cibercuba y buenas también a los que nos ven cuando acaban estas transmisiones en directo. La última entrevista de este viernes 1 de mayo y tenemos a Michael García. Buenas tardes para ti, Michael. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nada, gracias a ti porque en Alemania es festivo hoy. Sí, y por varias razones, no solamente por el 1 de mayo. Acá hay una tradición ancestral de muchos siglos que se llama el Día del Árbol. El Árbol de Mayo se llama y se hacen muchas fiestas, se hacen conciertos, son fiestas tradicionales, la gente se visten con trajes típicos de acá y hacen, ponen como un árbol y con cintas van haciendo como bailes alrededor de ese árbol y luego comen juntos alrededor del árbol y es muy interesante. Y también, bueno, lo de todos estos temas del 1 de mayo, por ejemplo, acá en Berlín se hacen dos celebraciones simultáneas, paralelas a la misma vez. Está la parte política, cada uno en su grupo social o político, si eres de izquierda, de derecha, centro. Hay tribunas y esas cosas, y luego está la parte cultural que no tiene nada de político. Muy interesante, buenísimo. Bueno, pues es que quería comentarles porque hoy es festivo también en España y estamos aquí, vamos a conversar con el caricaturista cubano Michael García. Michael acaba de publicar un libro se llama Ay Fidel, voy a poner la portada. Como saben, es el centenario del nacimiento de Fidel Castro y él quería hacer un libro dedicado a Fidel Castro. Sobre eso vamos a hablar en esta entrevista, pero vamos a hablar en primer lugar, Michael, de la noticia del día, que es ese desfile del 1 de mayo. ¿Cómo has visto las imágenes? ¿Qué te parece? Sí, bueno, ya sabemos cómo funciona lo del 1 de mayo en los centros de trabajo, en los centros de estudio. Si no vas, te señalas, te puedes marcar, nadie quiere marcarse. Todavía tenemos este miedo que llevamos ya de décadas, que es increíble, ¿no? La situación cada día se empeora y todavía la gente, no, porque no quiero señalarme, no quiero buscarme problemas. ¿Qué más problemas te vas a buscar ya, no? A esta altura de la vida. Pero bueno, sabemos cómo funcionan, pero así todo se vio sobre todo el miedo. El miedo, ¿no? Había mucha presencia policial, militar, ¿no? Ellos saben que todo está en riesgo y empezaron muy temprano esa madrugada así tan triste, tan vacía. Eso contrasta mucho, ¿no? Porque sabemos que siempre fue igual, no es algo como desgraciadamente mucha gente dicen ahora. No, antes con Fidel era mejor, por favor, siempre ha sido lo mismo. Pero a la misma vez, bueno, aparentaban estar mucho más abiertos, más con el pueblo. Esa conexión nunca la hubo, pero ahora es un miedo que es mucho más visible y es difícil de ocultar. Y lo otro, bueno, que siempre yo pienso del 1 de mayo es que aquello, por supuesto, comunismo ya no es, si es que alguna vez lo haya sido. Los primeros que deberían denunciar lo que pasa en Cuba son las personas de izquierda, ¿no? Y es algo que, bueno, tú vives acá en Europa, tú sabes, nos pasa mucho con las personas de izquierda que siempre ven a Cuba como un faro. Sucede también con Latinoamérica sobre todo. Y yo digo, pero es que izquierda no es, ni siquiera tú me dices, bueno, si lo fuese, yo digo, te entiendo que todavía lo apoyas, tú eres antiimperialista, anti-yanqui, aquello es la izquierda, pero es que no lo es. Los sindicatos allá están vendidos al Estado, al patrón. No le importan los derechos del obrero, del trabajador. Violan con todos nuestros derechos, no solamente que no hay derecho a huelga, que no hay derecho al disenso, sino desde como nos ha engañado toda la vida con lo de la moneda, por ejemplo, con el salario. Todavía hay gente que repite que en Cuba hay gratuidades, que la educación, que la salud, que son gratuitas, y no saben que en el Código Penal, en todas las leyes del Ministerio de Finanzas y Precios, en Cuba sí existe el salario bruto y el salario neto, ¿no? Nosotros pagamos impuestos en Cuba. Estoy hablando del trabajador estatal, el que trabaja para el gobierno. Luego están los impuestos mucho más fuertes sobre los pocos privados que existen, ¿no?
Es decir, ya cuando a ti te llega el salario de tu nómina en tu bolsillo, ya tú pagaste esos servicios que supuestamente eran gratis. Son públicos, pero no gratuitos, ¿no? Y lo que tú no sabes a cuánto asciende el salario bruto. A diferencia de otros países donde es más transparente y al año tú haces una declaración de impuestos. Y yo gané en bruto 3.000 euros y me van a descontar 30% por esto, 20% por esto, el otro por allá, y yo declaro mis impuestos. En Cuba tú no lo sabes y por eso mucha gente tiene el error de creer que no se pagan cosas y sí se pagan. Eso ya es el primer robo con toda la larga lista. Y entonces esas son las cosas que se supone se deberían defender o luchar por ellas un 1 de mayo, no apoyar al Estado que todo el año no se les va a estar reprimiéndolo, castigándolo, y luego vamos a celebrar como un esclavo que fuese a aplaudirle a su propio mayoral, a su propio esclavista. Aprovechando que has tocado el tema de la izquierda, vamos a explicar por qué ese más o menos era el objetivo de este libro que ha sacado dedicado a Fidel Castro. Aquí les dejo una de las caricaturas. Cuéntame, ¿por qué dedicar un libro a Fidel Castro? Que sabemos que es complicadillo, ¿no? Que siempre trae polémica, siempre trae polémica. Claro. Primero que todo, bueno, por ser cubano, ¿no? Nos toca ya por default. Por defecto nos toca, para bien o para mal, nos guste o no, está ya en nosotros. Uno mismo, migrante al fin, lo primero que nos sucede cuando llegamos acá a Europa es cubano Fidel. No es cubano salsa, cubano tabaco o cubano azúcar, no es cubano Fidel. Yo mismo antes practicaba la capoeira, ¿no? Esta cultura de Brasil, que es un arte marcial mezclado con bailes y esto, y normalmente en la capoeira se suele poner un nombre, un apodo al practicante, se hace como un bautizo, yo recuerdo que el maestre que yo tenía en Bremen, acá en Alemania, lo primero que me puso fue Fidel como nombre de capoeira. Por favor, entonces no. ese es el motivo. O sea, lo que querías es, digamos, que la gente entendiera que tenía una imagen de Fidel Castro muy estereotipada. Y entonces cuando uno trata de explicar, es como que a un alemán le digan el nombre del, sabemos que es susodicho, el pintor del bigotico, como siempre la gente dice. Claro. Es lo mismo, no me puedes poner ese nombre, parece un chiste, pero tú estás jugando con algo que nos toca muy de cerca, que nos duele, ¿no? Y luego yo desde niño, en mi casa, en mi familia, mi abuelo había sido miembro del Partido Socialista Popular. Mi abuelo lucha en la revolución contra Batista y incluso pasó a ser parte en el Ministerio de Industria, llegó a trabajar con el Che y esas cosas. Y luego él se decepciona totalmente, le entrega su carnet del partido. La mayor decepción final fue cuando lo llamaron para tirar huevo en el 80 a las personas que querían irse del país y él, por supuesto, se negó. Él estaba totalmente en contra de eso, ya venía muy decepcionado de cosas y ahí él rompe totalmente con eso. Pero como en la casa se hablaba de todos estos temas y como uno era un niño en su inocencia, uno decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si dicen que la revolución tan buena y mi abuelo incluso fue parte, luego ahora como que no? Uno siempre tuvo esa duda y entonces eso es lo que me anima a empezar a investigar, a empezar a entender. Pero como estaba dentro de Cuba, uno sabe, no puede ir mucho más allá. Uno mismo se autocensura, sabe que hay represión, que hay muchos problemas. Bueno, uno siguió viviendo y luego yo empiezo a trabajar en la editorial Abril. La editorial Abril, que es de la UJC Nacional, porque todos los medios de prensa y todos los medios donde se podía publicar caricaturas e historietas en Cuba son, por supuesto, de organismos del Estado, palantes del partido, otros trabajadores de la CTC, mujeres FMC, etcétera, etcétera, etcétera. Este libro lo has publicado aquí ahora. Este libro lo publiqué en Cuba. Yo lo que estoy haciendo es un preámbulo de cómo uno llegó a esta idea, ¿no? De todas estas cosas que uno le fueron chocando por el camino relacionado con la revolución y con Fidel, y que cuando uno llega acá a Europa,
Entonces es cuando uno mira hacia atrás todo lo que uno vivió y uno dice, wow, primero todo fue una mentira, pero es una mentira que no solo con nosotros los cubanos, que también se la han creído las personas acá. Aquí en Alemania le celebran el cumpleaños los 13 de agosto. El 13 de agosto de cada año en la televisión aquí en Alemania se llena de documentales sobre Cuba. Lo mismo sobre el turismo, que sobre la fauna en Cuba, que lo que sea, pero es celebrando el cumpleaños a Fidel Castro, ¿no? Y entonces, también, ¿qué pasa? La mayoría de los libros sobre Fidel son demasiado serios, siendo nosotros un pueblo que somos jodedores, chabacanos, siempre con este carisma. Es una frase común siempre en Cuba. Nosotros podemos resistir los problemas porque nos reímos de ellos, ¿no? Y sin embargo, de estas figuras nunca nos hemos reído lo suficiente porque es como siempre han estado endiosadas. Tu libro es para reírse. Cuéntanos un poco, danos brevemente qué vamos a encontrar en este libro. Van a reírse, van a divertirse muchísimo. Si lo leen, se van a reír porque es mucha sátira, es mucho humor. Es realmente, al principio yo lo había hecho para historieta, para caricatura, y cada capítulo era una página de historieta, las historietas así como todos los grandes maestros de los que yo aprendí, ¿no? Como los de Juan Padrón, como Luis Lorenzo, como Wilson, el de las criollitas. Todos ellos fueron mi educación primera y es heredero de lo que hacía Nuez, en todas las etapas de la historia de Cuba ha habido caricatura, ¿no? El loquito de la nuez, el bobo de Abela, todas estas cosas. Sin embargo, la caricatura en Cuba actual, dentro de Cuba, no fuera, porque afuera tenemos muchos exponentes muy buenos. Está Garrincha, está Lauzán, está Rancés, Vilmar ahora en Francia, que tuvo que irse y hacía muchas cosas desde Cuba muy buenas. Pero no faltaba algo más vinculado, casi siempre es la cosa presente, ¿no? Y de contar la historia, nuestra historia. El libro es un libro grueso, es un libro grande, no se asusten, porque cuenta no solo la historia de Fidel, sino es un viaje, un pasaje por toda la historia de Cuba en los últimos 100 años y de la Guerra Fría. Aquí están involucrados muchos personajes, desde Kennedy, Nikita Khrushchev, Gorbachev, son muchas cosas que se van tocando, pero todo con mucho humor y sobre todo con muchas caricaturas. No sé si se podrá ver. Cada cuento, cada capítulo tiene muchos chistes, mucha caricatura, es un humor, porque es el modo que yo encontré para acercarme a los lectores, para hacerle esta historia no tan densa, no tan como un ladrillo, no un mamotreto. Ya de eso estamos aburridos. En Cuba nos han contado toda la historia siempre muy formal, muy en blanco y negro, esto es así, y los niños, desgraciadamente, no, la educación en Cuba es maravillosa, pero aprenden de memoria, no entienden, no interpretan, no la disfrutan. Martín nació tal día y se murió en tal día de tal año, y era el apóstol, ya, no saben los contrarios. Vamos a ver si adelantamos, ya hemos hablado del libro, ya saben, está el libro, les dejo por aquí la portada, pero me gustaría tocar más temas contigo, porque hay una de estas caricaturas que me parece, sinceramente, me ha gustado muchísimo, me parece genial, y es ese Díaz-Canel mirándose en un espejo y está viendo la imagen de Maduro. ¿Crees que va a haber en Cuba una extracción como la del 3 de enero en Venezuela? Bueno, ahora como han pasado las semanas y ellos han sabido mover, desgraciadamente ellos saben mover muy bien sus agentes y sus cosas, han creado esto de caravanas de solidaridad y las firmas y eso, no, ya quizás no sea tan similar a como cuando yo hice la caricatura hace 3 meses atrás. Pero es indiscutible de que Díaz-Canel no es el que dirige para nada en Cuba, eso lo sabemos todos. Él es un chivo expiatorio, así que pudiera ser. Si habría que sacrificar una pieza del juego de ajedrez, la pieza sería él, ¿no? Eso lo sabemos, él lo sabe más que nadie, se le ve en su rostro, se le ve en su actuar, no quisiera estar ni siquiera en su pellejo, y entonces pudiera ser algo similar. Lo que pasa es que las circunstancias de Cuba no es Venezuela. Cuba es atípico, Cuba no es Irán, Cuba no es Nicaragua, Cuba no es ningún país, es un caso muy diferente, y mucho más complicado, ¿no? Entonces no es tan sencillo como eso. Claro, uno hace la broma, uno hace el chiste, en la caricatura trata de jugar con un tema, ¿no? Uno
no se explaya, no profundiza, pero yo pienso que ya no sería igual que hace 3 meses atrás, ¿no? Ahora ellos están jugando, ahora hay que ver, ahora estamos en la expectativa a ver qué es lo que se está haciendo y qué es lo que va a salir, ¿no? ¿Cómo se respira en Alemania? ¿Qué dice? Déjame leerte primero el comentario de Caridad Martínez. Dice, totalmente de acuerdo, mis hijos estudiaron y fueron a la universidad, se graduaron satisfactoriamente, pero por el esfuerzo mío, porque no es gratis. Y cuando terminan tienen que ir a donde los manden, mensualmente les descuentan sus estudios porque no le pagan el salario que deberían pagarle. Por eso estoy bien segura de todo lo que está diciendo. No tengo el nivel que tiene el señor, pero esa es mi opinión también. Muchas gracias. Y por aquí, Manuel decía desde New Jersey que Michael, le dedicaste caricaturas al comandante de las vacas que le quitó la leche a los niños y prohibió la carne de res. Esta es la caricatura. Pero siempre no le estoy rindiendo pleitesía, no lo estoy alabando. Tienen que leer el libro para entender. Quizás incluso en los primeros capítulos pudiera parecer eso, porque empiezo con la niñez, juego un poco con eso, los traumas que tenía de la infancia. Desgraciadamente son los mismos traumas que sufren los otros dictadores clásicos de la historia. La mayoría de ellos vienen de familias disfuncionales, la mayoría de ellos sufrieron en las escuelas, sufrieron burla, no lograron lo que quisieron, uno no pudo graduarse en una escuela de arte, el otro no pudo, ahí termina todo ese dolor personal que se pudiera hasta entender, solidarizar con ellos, pero cuando ese dolor lo convierte en un dolor para a todo el pueblo, donde ya nos implica a todos, ya uno no puede tener simpatía con alguien así. No se preocupen para nada tratando de ser simpático con él, ni nada. Es humor, puede parecerlo en algún momento, pero tendrán que leerlo por completo para comprender lo que viene. No quiero soltar ningún spoiler, me gustaría leer algunos elementos del libro y hacer más chistes acá, pero me gustaría sobre todo que lo leyesen y que después nos fueran dando su opinión. También me gustaría que llegara, a mí me gustaría que llegara de gratis al pueblo. A mí me gustaría que estuviera, si no sé si todavía se hacen paquetes en Cuba, que estuvieran en paquete, que la gente lo pudiese descargar y leer, pero por derechos de autor y esas cosas no se puede al principio, pero yo voy a buscar el modo de hacer versiones un poco más sintéticas, porque a mí lo que me interesa es que se lea, ni siquiera yo con esto voy a hacer fortuna ni dinero. Tú vives acá en Europa, tú sabes que esto incluso es más problemas que ganancias, más invierto más en promoción, en tiempo. Lo que yo pudiera hacer ahora mismo, yo pudiera estar diseñando logotipos para una empresa, diseñando catálogos, porque ese es mi trabajo. Yo me gradué de diseñador gráfico y aquí en Alemania yo tengo todos mis papeles. Bueno, soy ciudadano alemán y estudié aquí en una academia. Yo pudiera estar ganando 3.000, 4.000 euros en cualquier empresa diseñando. Esto es porque nosotros tenemos que todos aportar un grano de arena a nuestra causa de Cuba. Mis padres son fallecidos. Yo ni siquiera tengo familia ya directa, ya no tengo hermanos, mi familia está aquí. Pero yo amo mi país, yo amo mi gente, y mi gente se merecen eso y se merecen entender qué nos pasó como nación. ¿Por qué? De hecho, el libro empieza así, ¿no? En Cuba, la mayor de las Antillas, la perla del Caribe. ¿Qué te pasó? Y ahí yo pongo el yate Granma llegando a Cuba. Ahí ya viene lo que te pasó. Tienen que leer el libro para comprender muchas de las cosas que yo quiero expresar. Porque también yo... porque muchas veces, por ejemplo, pasa en la música, ¿no? Cuando entrevistan a un músico que no quiere hablar de estos temas y dice, no, yo soy artista, no político, ¿no? Y yo siempre me río, porque luego encasillamos artista solamente nos pasa mucho en Cuba, al músico, ¿no? Y arte es tan amplio, ¿no? Hay tantas artes diferentes. Si no existiera la primera, la segunda, el séptimo arte es el cine, el noveno arte es el cómic, el teatro, la literatura, no sé qué. Hay muchas formas de hacer arte, ¿no? No solamente hay una, no estoy en contra de ello. Al contrario, yo mismo soy fundador del movimiento del rap. Yo fundé la revista Movimiento junto con Ariel Fernández, con estaba Renzoli, y yo vengo de esa generación que en los 90 no me hubiese reconocido con mis dreadlocks. Yo soy rapero, cuando mi grupo no pudo seguir, yo entonces me dediqué a promover al hip hop cubano
en distintas revistas, en Somos Jóvenes, en varias, y me censuraban mucho. Ellos censuraron siempre el hip hop porque el hip hop era contestatario. El hip hop ayudaba a abrir los ojos a la juventud. Y prefirieron música más banal que idiotiza. No es por criticarlo, pero es así. Por suerte, muchos reggaetoneros al final despertaron y resulta que hoy están haciendo las canciones contestatarias que ellos le tenían miedo hace 20 años. Con el rap la están haciendo reggaetoneros y yo estoy feliz de eso. Pero todo artista sí es político, porque todo ciudadano lo es. Todos formamos parte de la sociedad. Nadie está desvinculado, desligado, no somos ermitaños, no somos un náufrago en una isla. Todos formamos parte y todos sí tenemos que hacer polis, tenemos que entender que somos sociedad. Y entonces este es mi modo de decirlo. Si lo que yo hago es caricatura, humor, literatura, bueno, yo tengo que aportar algo. Me van a cuestionar, me van a decir, no estoy de acuerdo en algo que dije. Eso también es parte de la democracia. No todos debemos ni tenemos que pensar igual. Vamos a cuestionarnos, vamos a dialogar, vamos a entendernos, pero sí tenemos un punto en común. Todos queremos una patria mejor, un país mejor. De acuerdo. Déjame introducir este otro tema. Dice, el ritmo te señala, que me parece que con esto terminamos. Dice, ese desfile de personas apoyando el régimen hoy es una bajada a la realidad, ¿o no? ¿Tú qué dices, Mike? Bueno, yo te decía al principio, ¿no? Que sabemos cómo son los mecanismos de ellos de coerción, de chantaje, ¿no? De si no vienes te podemos descontar del salario, no sé, un día, un mes, o te puedes buscar problemas después, perder el trabajo. Aunque yo a esta altura de la vida no pienso que eso sea tan fuerte como para obligarme a ir a mí, pero ya yo estoy afuera, ¿no? Tú, no estoy dentro, no estoy sufriendo lo que están sufriendo ellos. A la misma vez hay que entender, yo amo al pueblo de Cuba, pero no todo cubano significa que es bueno. Tenemos que saber de que hay personas que son oportunistas, que son envidiosas. En estos últimos días lo estamos viendo. Mira lo que está pasando con Amelia. Es un ataque. Por favor, el problema es la dictadura, no ella. Si ella quiere hacer su partido y que es bueno que lo haga, está bien. ¿Por qué atacarla a ella? Enfócate en la raíz del asunto. Pero es que hay gente que son malas. Es así. Yo lo viví con la muerte de mi mamá. En plena funeraria, personas pidiéndome, cuando te vayas de nuevo a tu país, porque se dan cuenta que uno no vive en Cuba, ¿no? Me dejas el perfume que le echaste a tu mamá. Y cuando fui a pagar el servicio funerario, no me dieron el vuelto. A ti no te hace falta, así. No les importa el dolor de mucha gente por las cuestiones que sean. Nada, es porque, bueno, la situación en Cuba los ha orillado a eso, no sé qué, y por eso tienen que robar, y por eso ya no les importa. Algunos sí, pero hay otros que desgraciadamente es así. En toda sociedad, aquí en Alemania hay gente muy buena, muy maravillosa, y otros que son unos racistas que si no fuera porque existen leyes me lincharan en cada esquina que me ven. Es así. Entonces uno tiene que estar consciente de que hay personas que sí van a querer seguir apoyando a aquel sistema y no lo podemos entender. Decimos, ¿cómo tú puedes seguir apoyando a una dictadura que te tiene sin comida, sin electricidad, sin derechos, sin libertades, etcétera? Porque para que el mundo sea mundo tiene que haber de todo. A ti no te debe interesar de que esa gente vaya. Tú estás consciente de que esta lucha es necesaria y que es digna y que lo merecemos, ¿no? Como nación, y tú tienes que seguir enfocado en tu objetivo. Te van a seguir, es difícil, lo sé, yo tuve miedo años, todavía hoy lo tengo, ¿no? Después digo, ay, mi madre, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy metiendo? Pero toda la vida no puedes tener miedo, toda la vida no puedes estar encerrado y autocensurándote y negándote a ti mismo, cuando sabes que tú tienes la razón, lo que están mal son ellos. Los otros, bueno, ya se verá cómo se les explica, cómo se les entiende, se les trata de hacer entender de que está mal, pero bueno. Te hago la pregunta con la que cerramos casi toda, se la hago a todos los entrevistados que pasan por aquí. ¿Confías en que este año, dijo Mike Hammer en una entrevista aquí en España, dijo Mike Hammer, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que este año iba a ser el año del cambio histórico en Cuba? Eso fue poco después de lo del 3 de enero, pero parece que se ha enfriado un poquito el discurso. ¿Tú crees que sí, que este es el año del cambio? De corazón, porque está lo que yo deseo, yo quiero que sí, pero como te digo, tú me lo has dicho, se ha enfriado y como he visto los últimos meses, como se ha venido
no te puedo asegurar. A mí me gustaría, ellos deben saber trabajar, pero desgraciadamente dentro de los mismos Estados Unidos hay personas que les interesa que Cuba siga ahí como está. Eso tiene también que ver con lo que yo hablo en el libro. Cuba le ha servido a todos los agentes del mundo, a todas las potencias del mundo, como un doble agente, como un policía, un termómetro más bien. Sobre todo en la Guerra Fría, si había un gobierno que se iba mucho a la izquierda o mucho a la derecha, Cuba siempre estaba ahí como un termómetro para medir qué iba a pasar. Y si no convenía, pareció a una película humorística del dictador, que es este actor muy cómico, bueno, que él siempre decía a la gente, este se va. Y casi mismo, casi se puede decir que ha actuado Cuba. Con Chile pasó. Cuando uno habla de Salvador Allende y se lo trata de explicar, incluso a los chilenos acá, dicen, oh, ¿cómo tú vas a decir eso? Y trata de interpretar. Entonces, ¿tú crees que no? Que estamos ahí en la cuerda floja. Estamos en la cuerda floja y ya movieron las fichas que no se debió haberle dado ese tiempo para mover ciertas fichas. Ahí está ciertos grupos de demócratas en Estados Unidos ya empezando a sucedió con el mismo bloqueo energético, ¿no? Rápido, no se puede usar estos aranceles para temas políticos. Trump usó los aranceles contra Rusia, contra Venezuela, contra Irán, contra todo el planeta, pero justo cuando empieza a hacerlo con Cuba, le dicen que no, que ya no se pueden usar los aranceles. No es casualidad, no es casualidad. Todo está muy calculado, todo está muy pensado. Es muy fuerte, ¿no? Por eso digo, en pelearnos entre nosotros, entre cubanos, porque aquella dijo, porque el otro hizo, yo debía haber hecho, yo estoy primero, yo vengo luchando desde el 83 y tú llegaste ayer. Por favor, da igual. Hay algo, una causa mayor que nos debería unir en lugar de estar atacándonos por miniedades, porque estamos luchando contra gente que han aprendido muy bien, que llevan muchas décadas y que ellos han logrado infiltrar hasta el Pentágono, o el Pentágono y el FBI se han dejado infiltrar, porque eso también ha pasado, para ponernos nosotros a pelear entre nosotros por pequeñeces. No, entonces vamos a tener que esperar 67.000 milenios, como ellos dijeron en la canción, para tratar de chocar contra la canción de Patria y Vida. Si nosotros mismos le damos esa oportunidad, no, hay que enfocarse. Y si no, no va a ser este año. No va a ser este año porque han sido muchos ejemplos. Disculpa, yo quisiera decir, sí, claro, en este verano vamos a festejar y todos vamos a abrir la botella. Es que no podemos ser tan ingenuos, hay que ser, incluso aunque sea. Mi respuesta es que incluso aunque sea para este próximo mes, en junio, igual hay que seguir trabajando con objetividad, con los pies en la tierra y sobre todo pensar también en el futuro. Primero, cómo solucionar este problema y luego qué vamos a hacer después. Y esto mismo de tener diversidad de opiniones, de diversidad de partidos, es muy, muy importante, muy importante. No piensen en ella como figura, sino en el contexto, lo que estamos trabajando, porque Cuba ha vivido mucho también del caudillismo. Creer que un presidente es el que va a resolver todo. Un presidente es un funcionario más, es un ciudadano más. Tenemos que acabar de dejar esa bobería del presidente, sea de izquierda, sea de derecha, sea la época Batista, sea Machado, sea Fidel Castro. Nosotros tenemos que pensar como sociedad. Y en una sociedad hay personas de derecha, hay personas de izquierda, incluso van a venir hasta coaliciones, si es posible. Yo sé que en América es muy difícil, nosotros los que vivimos en Europa los hemos visto. Quizás sea muy ingenuo de mi parte decir que van a venir coaliciones, pero hasta en eso hay que entender. Hay que entender para nosotros pensar en sanar las heridas y pensar en una Cuba mejor. Que eso por lo menos es mi... Quería apuntar que mientras parece que dentro del régimen hay como una unidad monolítica, igual se están matando y no lo sabemos, pero la imagen que dan es de unidad, en cambio los que estamos fuera es yo y venga a criticar y es un discurso de que no tiene sentido dispararse, nos estamos pegando un tiro en el pie. Eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias por estar en Cibercuba, Michael. Ha sido un placer. Gracias a ti, un placer para mí y cuenten conmigo para cualquier otra cosa.
lo mismo para ofrecer mi arte, que para dar mi pequeña opinión, que no es opinión de expertos, simplemente un cubano más que desea lo mejor para nuestra nación. Que así sea. Muchas gracias a todos por estar conectados. Hasta luego. Adiós. Adiós, Manuel, que te he visto conectado. Manuel, que te ha quedado encantado. Y Raúl, déjame decir antes de irnos que llegué a Michael a través de Raúl García, cubano. Y aquí está Manuel. No, acá en Berlín, no solo en Berlín, bueno, porque él vive hay muchas personas que llevan años. Bueno, es que Raúl está desde la época de la DDR. Él vio caer el muro. Él fue parte de la revolución. Raúl, no sé si lo sabes, Aries, a Raúl lo entrevistamos aquí en Cibercuba y nos contó su experiencia cuando cayó el muro de Berlín, porque él lo vivió y cómo fue la transición en la Alemania, en la antigua RDA, cómo se hizo esa transición, porque ya él ha vivido una transición. Y no fue fácil. Y a pesar de que tenían la otra Alemania, ¿no? La Alemania federal, que bueno, al final es la Alemania actual, y todavía se paga un impuesto de solidaridad para reconstruir la parte de la RDA. ¿Cuántos años han pasado? Tantos años después y todavía se nota. Y como hay mucho dolor, ¿qué pasó? Ellos que vivieron un extremismo de izquierda ahora son la mayoría de los que vivían en la Alemania socialista, los que votan al extremismo de derecha, al AfD, que lo que quiere es casi convertir a Alemania en una nueva dictadura. Entonces nos damos cuenta que no va a ser fácil tampoco el día que lo logremos. Van a llegar muchos extremistas, muchos fanáticos, nos van a tratar de dividir otra vez por distintos temas, por temas étnicos, por de sexualidad, por lo que sea. Entonces, por eso hay que tener mucho los pies en la tierra. No podemos, le hacemos el juego al enemigo, a la dictadura, con esa desunión, con ese ataque entre uno a los otros, con mucha diferencia que tengamos. Hay que, trágatela, después la hace, después. Pero bueno, hay que lavarlo dentro de casa. Muchas gracias por estar en Cibercuba. Muchas gracias por estar en Cibercuba. Gracias a ustedes. Gracias a todos por estar conectados. Hasta luego. Adiós.